¿Alguna vez te has preguntado qué significan las 70 semanas de Daniel y cómo se han cumplido a lo largo de la historia? Este pasaje profético es uno de los más fascinantes y estudiados en la Biblia, pues revela el plan divino para Israel y el mundo, incluyendo la venida del Mesías y los eventos del fin de los tiempos. El profeta Daniel recibió esta visión en un momento crucial de la historia de Israel. Jerusalén estaba en ruinas. El pueblo estaba en cautiverio en Babilonia y la incertidumbre llenaba los corazones de los israelitas. En respuesta a su oración, Dios le envió un mensaje a través del ángel Gabriel, revelándole un calendario profético que marcaría los acontecimientos más importantes hasta la consumación de los tiempos. Este video nos llevará a examinar cada aspecto de esta profecía, su cumplimiento en la historia y su relación con los eventos futuros. Entender las 70 semanas de Daniel no solo nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en el pasado, sino también a comprender su propósito para el futuro. El inicio del conteo de las 70 semanas está determinado por un evento específico, el decreto para la reconstrucción de Jerusalén. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, se nos dice: «Sepas, pues, y entiendas, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Este decreto fue emitido por el rey Artajerjes primero en el año 445 a.C., según lo registrado en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos del 1 al 8. A partir de esta fecha, comienza la cuenta de las 69 semanas, que equivalen a 483 años. El texto menciona que en las primeras 7 semanas, lo que equivale a 49 años, Jerusalén sería reconstruida en un tiempo difícil. Esto se cumplió con la restauración de la ciudad bajo el liderazgo de Nehemías y Esdras, quienes enfrentaron gran oposición mientras llevaban a cabo la obra. Luego, tras las siguientes 62 semanas, que equivalen a 434 años, se menciona que vendría el Mesías príncipe. Si se suman los 483 años, que corresponden a las 69 semanas, a partir del decreto de Artajerjes en el año 445 a.C., llegamos aproximadamente al año 30 después de Cristo, el tiempo en que Jesús realizó su ministerio y fue crucificado. En el libro de Daniel capítulo 9, versículo 26, se profetiza lo que ocurriría después de la semana 69. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí se menciona que el Mesías sería quitado, lo que se cumplió con la crucifixión de Jesús. Luego, la profecía señala que Jerusalén y el templo serían destruidos, lo cual ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, bajo el mando del general Tito, destruyeron completamente la ciudad y el santuario. Este evento marcó el fin del cumplimiento de las 69 semanas y dejó en suspenso la última semana, que aún no ha acontecido. La profecía de las 70 semanas establece que después de la semana 69, el Mesías sería quitado y que la ciudad de Jerusalén y el templo serían destruidos. Esto se cumplió con la crucifixión de Jesús y la posterior destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por el ejército romano bajo el mando del general Tito. Sin embargo, la última semana, que representa los últimos 7 años del plan profético, aún no ha ocurrido. Aquí es donde la profecía hace una pausa y deja un espacio de tiempo que ha sido interpretado como el período de la Iglesia, un tiempo en el que el Evangelio se ha extendido a todas las naciones antes de que Dios complete su trato con Israel. El libro de Daniel capítulo 9, versículo 27, habla sobre la última semana de la profecía. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta última semana de 7 años es considerada un periodo de gran tribulación que ocurrirá en el futuro. Se menciona que un personaje
confirmará un pacto con muchos por una semana, es decir, por 7 años. Sin embargo, a la mitad de ese tiempo, romperá el pacto y traerá una gran desolación. La interpretación más aceptada de este pasaje señala que este personaje será el anticristo, quien al inicio del período de tribulación establecerá un pacto con Israel y otras naciones, permitiéndoles restablecer su adoración y sus sacrificios. Pero a la mitad de la semana, es decir, después de 3 años y medio, profanará el templo y se proclamará a sí mismo como Dios. Este evento coincide con lo que Jesús advirtió en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La profanación del templo marcará el inicio de la gran tribulación, una segunda fase aún más intensa de este período de 7 años. Este tiempo será caracterizado por juicios divinos sobre la tierra, persecución contra los creyentes y una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad. Este último período de la profecía de Daniel es clave para entender los eventos finales antes del regreso de Cristo. La última semana de la profecía de Daniel, conocida como los 7 años de tribulación, representa el clímax del trato de Dios con la humanidad antes del establecimiento del reino de Cristo. En la primera mitad de este periodo, el anticristo firmará un pacto con muchas naciones, incluyendo Israel, trayendo una aparente paz. Sin embargo, en la segunda mitad, se manifestará su verdadera naturaleza y desatará una persecución sin precedentes. El libro de Apocalipsis describe este tiempo como un período de gran angustia sobre la tierra. En el capítulo 13, versículos del 1 al 7, se presenta al anticristo como una bestia que recibe autoridad sobre toda nación, tribu y lengua, y que hará guerra contra los santos. Su dominio será global y exigirá adoración absoluta, estableciendo un sistema económico y religioso que someterá a la humanidad. Daniel en el capítulo 7, versículo 25, ya había profetizado sobre este líder diciendo: «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo». La expresión tiempo, tiempos y medio tiempo se refiere a los 3 años y medio finales de la tribulación, cuando el anticristo tomará el control absoluto y establecerá la abominación desoladora en el templo. Este acto será un intento de usurpar la adoración que solo pertenece a Dios, obligando a la humanidad a rendirle homenaje. Durante este tiempo, el mundo experimentará juicios divinos progresivos, conocidos como los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios, descritos en el libro de Apocalipsis. Habrá guerras, hambre, desastres naturales y una persecución brutal contra aquellos que se nieguen a adorar al anticristo. Sin embargo, a pesar de la oscuridad de este período, Dios seguirá obrando. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, se menciona que habrá una gran multitud de personas que serán salvas en medio de la tribulación, incluyendo 144,000 judíos, que serán sellados para proclamar el Evangelio. Este tiempo de tribulación, aunque será de juicio, también tendrá el propósito de que Israel reconozca a su verdadero Mesías. El profeta Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, describe el momento en que el pueblo de Israel se volverá a Cristo. «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Dios usará este tiempo para purificar a su pueblo y preparar el regreso triunfal de Cristo, quien vendrá para destruir al anticristo y establecer su reino sobre la tierra. El final de la última semana de la profecía de Daniel marca el regreso glorioso de Cristo y el juicio definitivo sobre el anticristo y su sistema de gobierno. Después de 3 años y medio de una tribulación sin precedentes, donde el anticristo habrá impuesto su dominio, llegará el momento en que Dios intervendrá de manera directa y visible.
El profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, menciona que la consumación llegará cuando lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto significa que el anticristo no tendrá un reinado eterno, sino que su tiempo será limitado y terminará con su derrota total. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos del 11 al 16, describe este momento glorioso. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pasaje describe la segunda venida de Cristo, donde él regresará con poder y gloria para destruir al anticristo y a todos aquellos que se han opuesto a Dios. Este evento se conoce como la Batalla de Armagedón, un enfrentamiento final en el cual las fuerzas del anticristo intentarán resistir, pero serán completamente destruidas por el poder de Cristo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, se nos dice cuál será el destino del anticristo y del falso profeta. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este será el fin del gobierno del anticristo y su sistema mundial de rebelión contra Dios. Pero la historia no termina ahí. La victoria de Cristo no solo traerá el juicio de los impíos, sino que marcará el comienzo de un nuevo tiempo para la humanidad. Después de la destrucción del anticristo y sus ejércitos, Cristo establecerá su reino milenial, un periodo de 1000 años en el que gobernará sobre la tierra con justicia y paz. Durante este tiempo, Satanás será atado y no podrá engañar a las naciones, permitiendo que el mundo experimente un tiempo de restauración bajo el gobierno perfecto de Cristo. El cumplimiento de la última semana de Daniel cierra el capítulo de la tribulación y abre la era del reino mesiánico. Este periodo traerá el cumplimiento de muchas promesas hechas a Israel y a los creyentes, asegurando que la justicia de Dios triunfe sobre la maldad y que su plan de redención se cumpla plenamente. El establecimiento del reino mesiánico es el resultado del cumplimiento de la última semana de la profecía de Daniel y del juicio sobre el anticristo y sus seguidores. Con la victoria de Cristo en la batalla de Armagedón, comienza un nuevo período en la historia de la humanidad, donde Jesucristo reinará sobre la tierra durante 1000 años, conocido como el milenio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 3, se describe lo que sucederá inmediatamente después de la derrota del anticristo. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Este acontecimiento marca el comienzo de un tiempo de paz y justicia bajo el reinado de Cristo. Durante el milenio, el mundo será restaurado y gobernado por el Rey de Reyes con absoluta justicia. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento, que hablaban de un reino de paz y restauración, se cumplirán en este periodo. El profeta Isaías, en el capítulo 11, versículos del 6 al 9, describe las características de este reino. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid,
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este pasaje revela que en el reino de Cristo, la naturaleza misma será transformada, eliminando la violencia y la enemistad entre los seres vivientes. Será un tiempo de armonía, donde la justicia y la paz reinarán sin corrupción ni maldad. Además, durante este periodo, Israel será restaurado y cumplirá su papel como la nación que Dios había elegido para hacer luz a las naciones. En Zacarías, capítulo 14, versículo 16, se menciona que las naciones vendrán a Jerusalén para adorar a Cristo, quien reinará desde la ciudad santa. Sin embargo, a pesar de la perfección del reinado de Cristo, la humanidad aún tendrá la capacidad de elegir su camino. Apocalipsis 20, versículos 7 y 8, menciona que, al final del milenio, Satanás será liberado por un breve tiempo y engañará a muchas personas, llevándolas a rebelarse contra Dios. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta rebelión final será permitida por Dios para demostrar que, incluso después de 1000 años de paz y justicia, el corazón humano sin una transformación interna sigue siendo propenso al pecado. Sin embargo, este levantamiento será sofocado rápidamente y Satanás será finalmente derrotado y lanzado al lago de fuego, donde será atormentado por la eternidad. El reino mesiánico es la culminación de muchas profecías y la preparación para el estado eterno. Representa el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel, la restauración de la creación y la manifestación final de la justicia divina. Será un tiempo en el que el propósito original de Dios para la humanidad se cumplirá, mostrando que solo bajo el gobierno de Cristo puede haber verdadera paz y justicia en la tierra. Después de la derrota definitiva de Satanás y el fin del reino mesiánico, se dará paso a un acontecimiento trascendental en la historia de la humanidad: el juicio del gran trono blanco. Este juicio marcará la culminación del trato de Dios con la humanidad y el inicio del estado eterno, donde la justicia divina será plenamente manifestada. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, describe este evento con gran solemnidad. Ahí vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio es para los no redimidos, aquellos que rechazaron la salvación en Cristo a lo largo de la historia. Se les juzgará según sus obras, lo que significa que cada acción de su vida será tomada en cuenta para determinar el grado de castigo que recibirán. Sin embargo, el factor determinante será si su nombre está escrito en el libro de la vida. Quienes no se encuentren en este libro serán lanzados al lago de fuego, experimentando lo que la Biblia llama la muerte segunda. Este no es un simple castigo temporal, sino una separación eterna de Dios, un destino irreversible para aquellos que no aceptaron su gracia y vivieron en rebelión contra Él. Por otro lado, para los redimidos este juicio no tiene lugar, pues ya han sido justificados por la fe en Cristo. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, Jesús afirma: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este juicio es el acto final de la justicia de Dios sobre la humanidad. No habrá segundas oportunidades ni apelaciones. Todo será expuesto
y cada persona enfrentará la realidad de su destino eterno. Después de este juicio, la Biblia nos dice que Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no habrá más pecado, sufrimiento ni muerte. El antiguo orden de las cosas pasará, y Dios establecerá su morada eterna con su pueblo. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 4, describe esta gloriosa realidad. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El plan de Dios alcanzará su consumación. Todo lo que el pecado corrompió será restaurado, y los redimidos vivirán en comunión perfecta con Dios por la eternidad. Aquí no habrá más maldad, sufrimiento ni separación. El cumplimiento de la última semana de la profecía de Daniel y los eventos que siguen muestran la fidelidad de Dios en cumplir su palabra y su propósito eterno para la humanidad. Lo que comenzó con la caída del hombre en el huerto del Edén culminará con la restauración total de la creación, donde Dios reinará para siempre con su pueblo en un reino de gloria, justicia y paz. La revelación de un nuevo cielo y una nueva tierra es la culminación del propósito eterno de Dios. La profecía de Daniel sobre las 70 semanas nos ha llevado a través de los eventos más importantes de la historia de la redención, desde la restauración de Jerusalén hasta la venida del Mesías, el período de tribulación y el reino mesiánico. Sin embargo, el desenlace final trasciende el tiempo y nos introduce a la eternidad, donde Dios establece un orden completamente renovado. Después del juicio del gran trono blanco, donde el pecado y la muerte son erradicados, Dios trae una realidad completamente nueva. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, describe esta transformación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. La frase cielo nuevo y tierra nueva implica una restauración total de la creación. El universo actual, afectado por el pecado y la corrupción, será reemplazado por un mundo completamente puro y sin maldad. Todo lo que una vez fue destruido por el pecado será restaurado de manera gloriosa y eterna. Además, se menciona la llegada de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que desciende del cielo como morada final de Dios con su pueblo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. Esta ciudad celestial es el cumplimiento de la promesa de Dios de habitar con su pueblo. Será el lugar donde los redimidos vivirán por la eternidad en comunión perfecta con Él. No será solo un lugar físico, sino la expresión máxima de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El versículo siguiente nos da una de las promesas más esperanzadoras de toda la Escritura. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Esta declaración confirma que todo lo que ha causado sufrimiento, tristeza y separación será erradicado para siempre. La muerte, el llanto y el dolor que han acompañado a la humanidad desde la caída dejarán de existir. En este nuevo orden, la relación entre Dios y su pueblo será completamente restaurada. Apocalipsis 21:3 dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el cumplimiento de la intención original de Dios desde el Edén: vivir en comunión con su creación sin barreras ni separación. Otro aspecto significativo de este nuevo cielo y nueva tierra es que solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida tendrán acceso a esta gloriosa realidad. Apocalipsis 21:27
lo confirma. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto significa que solo aquellos que han sido redimidos por Cristo experimentarán esta eternidad con Dios. Además, Apocalipsis 22, 1, 2 describe el río de agua de vida y el árbol de la vida, símbolos de la plenitud y la restauración definitiva. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Estos elementos representan la provisión y el sustento eterno de Dios para su pueblo. En contraste con el Edén, donde el pecado trajo muerte, en la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida traerá sanidad y abundancia eterna. Este es el destino final de los redimidos: vivir en la presencia de Dios, libres de pecado y muerte, en un mundo renovado donde la justicia y la gloria de Dios llenan toda la creación. La profecía de Daniel sobre las 70 semanas nos ha llevado a través de la historia de la redención, culminando en la promesa de una eternidad gloriosa con Dios. El cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel no solo nos revela el plan divino a lo largo de la historia, sino que también nos muestra la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Desde la restauración de Jerusalén hasta la venida del Mesías, la gran tribulación y el reino mesiánico, cada etapa ha sido parte de un plan maestro que culmina en la restauración definitiva de todas las cosas. La profecía dada a Daniel no se limita a un mensaje para su tiempo, sino que trasciende hasta nuestros días y nos apunta hacia el futuro glorioso que Dios ha preparado para su pueblo. La revelación del nuevo cielo y la nueva tierra en el libro de Apocalipsis es la consumación del propósito divino. Un aspecto importante de esta profecía es su precisión. Los primeros 483 años de la profecía fueron cumplidos con exactitud, desde el decreto para la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada de Jesús y su crucifixión. Esto nos da plena certeza de que la última semana, los 7 años de tribulación, también se cumplirán en el tiempo señalado por Dios. Jesús mismo hizo referencia a esta profecía cuando habló sobre los eventos del fin de los tiempos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 15, advirtió sobre la abominación desoladora mencionada por Daniel, indicando que esta profecía aún tiene un cumplimiento futuro. Este cumplimiento nos lleva a reflexionar sobre nuestra postura frente a Dios y su plan. La profecía de Daniel no es solo un relato histórico o un estudio sobre el futuro, sino una invitación a vivir con expectativa y preparación. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 11, nos deja una enseñanza clave sobre cómo debe ser nuestra actitud ante estas verdades proféticas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Saber que Dios cumplirá todo lo que ha prometido debe motivarnos a vivir en santidad, apartados del pecado y esperando con fe la venida de Cristo. No se trata solo de entender la profecía, sino de responder a ella con un corazón preparado. La profecía de Daniel también nos muestra la gracia de Dios en acción. A lo largo de la historia, Dios ha dado oportunidades para el arrepentimiento, llamando a su pueblo a volver a Él. Durante la tribulación, aún habrá personas que reconocerán a Cristo y serán salvas, demostrando que su amor y misericordia se extienden hasta el último momento. El destino eterno de cada persona está determinado por su respuesta al Evangelio. La Escritura es clara al decir que solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida heredarán el reino de Dios. La invitación está abierta para todos, pero la decisión es personal. En este punto, la profecía de las 70 semanas nos deja una pregunta fundamental. ¿Cómo estamos viviendo en la luz de esta verdad? La certeza de que Dios cumplirá su plan debe llevarnos a confiar en Él, a compartir el Evangelio y a vivir con la esperanza de su regreso. El desenlace de esta profecía no solo nos habla del juicio y la restauración,
sino del mayor anhelo del corazón humano: vivir en comunión eterna con Dios. La Nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra son la consumación del plan divino, donde la presencia de Dios será plena y la adoración será eterna. Este es el destino glorioso que espera a todos los que han puesto su fe en Cristo. La profecía de Daniel no es solo una revelación del futuro, sino una invitación a confiar en Dios hoy y a vivir con la certeza de que su palabra se cumplirá. El propósito de esta profecía no es solo informar sobre los eventos futuros, sino preparar a los creyentes para vivir con fidelidad, sabiduría y esperanza. La Escritura nos enseña que todo lo que Dios ha revelado tiene un propósito práctico para nuestras vidas. El apóstol Pablo, en su carta a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13, nos da una clave para entender la aplicación de estas profecías en la vida cristiana. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La profecía de Daniel nos muestra que la historia tiene un destino definido. No vivimos en un mundo sin propósito o sin dirección. Todo está bajo el control soberano de Dios. Esto nos motiva a vivir de acuerdo con su voluntad y a confiar en su plan. Los eventos profetizados nos recuerdan que el tiempo de la gracia tendrá un fin y que Cristo regresará para establecer su reino. Esta verdad nos llama a vivir en santidad. La certeza del regreso de Cristo nos motiva a alejarnos del pecado y a buscar una vida consagrada a Dios, permanecer firmes en la fe. En un mundo que se aparta de Dios, la profecía nos recuerda que la victoria final pertenece a Cristo. Predicar el Evangelio. Muchas personas aún no han recibido a Cristo, y la profecía nos motiva a compartir su mensaje antes de que llegue el juicio final. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 44, Jesús nos deja una advertencia clara. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta profecía no es solo un relato del futuro, sino un llamado a estar listos para el regreso de Cristo. La Iglesia está en un tiempo crucial, donde debe permanecer en vigilancia, fidelidad y obediencia. Dios ha revelado su plan con un propósito: darnos esperanza y dirección. No estamos en un mundo sin rumbo. Cada evento está alineado con su voluntad, y el destino final de los creyentes es glorioso. Las 70 semanas de Daniel nos enseñan que Dios es fiel a su palabra, que el juicio es real, pero también que su gracia y su amor ofrecen salvación a todos los que creen en Él. Ahora, la pregunta que cada persona debe responder es: ¿estamos listos para el cumplimiento final de su plan? Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.